queriendo conservar la buena tradición de la puntualidad, vamos a comenzar cuando llegue. Bueno, le vamos a pedir al secretario honorario que nos dirija el informe de secretaría. Antes que eso, quiero compartir con ustedes una triste noticia. Ayer, en la madrugada, falleció un distinguido rotario, expresidente del Rotary Club de Vicente López, gran amigo de este club. Hablábamos ayer con Elías, que está por acá. Realmente un hombre muy activo, muy buen rotario, y realmente ha tenido una gran repercusión en todos los grupos en donde se movía. Así que, dicho esto, le cedo la palabra al doctor Carenzo. Perdón, omití mencionar que se trata del señor Marcelo Sá Avellaneda. Disculpen la omisión. Señor presidente, como usted sabe, mañana viajo a Alemania por trabajo y recién regresaré para el cambio de autoridades. Por lo tanto, hoy es mi último día en funciones como secretario honorario del Rotary Club de Buenos Aires. Es el día del adiós, que viene de la mano del análisis y de la evaluación de lo que se ha hecho durante este ejercicio rotario, que culmina en unos días. Muy lejos ha quedado ese 20 de julio de 2020, hace 23 meses, cuando te llamé a propósito del aviso fúnebre que habías publicado con motivo del fallecimiento de mi madre, y me propusiste ser tu secretario honorario. Querido Juan, no tengo palabras para agradecer el hecho de que me hayas permitido acompañarte en el diseño del plan estratégico de tu periodo y en el despliegue de las acciones tácticas legítimas para alcanzar en tiempo oportuno los objetivos anunciados el día de tu asunción. Puedo asegurarte que este año ha sido tremendamente feliz. El balance es sustancialmente positivo. Se me ha permitido hacer lo que más me gusta, enlazar ideas propias y ajenas, estudiarlas a fondo y luego de construir los consensos mínimos necesarios, trabajar en equipos para bajarlas a tierra y concretarlas. Más no puedo pedir. Señor presidente, desde mi lugar como secretario honorario, quiero decirle en público muchas gracias por todo lo que ha hecho por el Rotary Club de Buenos Aires. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión bajo el formato dual del miércoles 22 de junio de 2022 el doctor Juan Llamazares. Lo acompañamos en esta mesa cabecera el orador de la fecha, el doctor Marcelo Elizondo, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre 2022, un nuevo contexto para la inserción internacional argentina. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Le recordamos a los consocios que podrán hacer llegar sus preguntas a través del WhatsApp del club, 54911-2464-9631. Acompañamos asimismo al señor presidente, sentados a la mesa cabecera, el expresidente Norberto Palacios Baqué y nuestro presidente electo para el ejercicio 2022-2023, Jorge Grimpel. Nos acompaña también nuestro socio honorario, Carlos Speroni, y los consocios, Mario Guaraña, Miguel Blanco, Augusto Darget, César Litvin, Juan Gear, Guillermo González Rosas, Sergio Crivelli, Guillermo Combal, Enrique Bulitgoni, Norberto Frigerio, Gabriela Starloa, Rodolfo Canese Méndez y Luis Bameule. Especialmente invitado nos acompaña el señor Daniel Mattioli, expresidente del Rotary Club de Caballito, invitado por nuestro consocio y expresidente Elías Hurtado Hoyo. También nos acompaña el señor Nicolás Pinto, invitado por nuestro consocio Federico Eijo. El próximo miércoles 29 de junio ocupará la tribuna del club el doctor Felipe Miguel. Les recuerdo que el próximo miércoles, al término de la disertación, se realizará la asamblea ordinaria de cierre de ejercicio 2020-2021. Avisos parroquiales. El próximo martes 28 de junio a las 16:30, en el Salón Dorado del Teatro Colón, se realizará la tradicional entrega de los premios anuales denominada la Fiesta de los Lauros.
Invitamos a concurrir a nuestros consocios, sus familiares y amistades. Por favor, confirmar su participación enviando un correo electrónico a la Secretaría del Club. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Nuestro orador de hoy, Marcelo Elizondo, es máster en Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, abogado y profesor universitario. Efectuó programas de posgrado en Harvard y de planificación estratégica de negocios en la Universidad de Chile. Es presidente del capítulo argentino de la International Society for Performance Improvement, presidente de la sede argentina de la Cámara Internacional de Comercio, presidente de la sección internacional del IDE Argentina, miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios, miembro consultor del CARI, miembro del Consejo Consultivo del CIPEC, es consultor de empresas argentinas y extranjeras y es fundador y director de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales. Marcelo Elizondo, un gusto, un placer escucharlo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Para mí es un honor muy especial poder estar compartiendo este mediodía con ustedes. Agradezco especialmente la invitación que me hicieran para poder compartir estos minutos y poder al menos intercambiar algo de información, ciertas ideas, opiniones que tengo sobre la actividad en la cual me desempeño hace muchos años, que es los negocios internacionales, tanto en el asesoramiento a los actores de los negocios internacionales, que son las empresas, como en el seguimiento mediato a través de la academia o incluso en algún momento desde la función pública. En los minutos que me han concedido, mientras los envidio porque almuerzan, lo de los envidios es verdad. Lo que trataré de hacer es resumir básicamente los principales puntos de lo que yo creo que es la consigna que me ha convocado, que es 2022, hay un nuevo escenario internacional para todo el mundo y en particular para la Argentina. Y cuando venía para acá, aprovechando que estaba atrasado en el tránsito, una vez más, en esta ciudad en la que, como decíamos recién en la mesa, es imposible garantizar el derecho de desplazamiento, pensaba en 4 ideas que son las que quiero que guíen estos minutos que compartiré con ustedes. La primera idea es muy básica, pero que en la Argentina hay que reiterarla una y otra vez. La evidencia muestra a esta altura de los partidos, iniciada la tercera década del siglo, que los países cuyas economías son más internacionales, que tienen más vinculación externa, intensa y de todo tipo, son más prósperos, generan mejor calidad de vida y logran mejores resultados múltiples. Esto es algo que en cualquier lugar del mundo es bastante obvio, no en la Argentina, en la que el contexto exterior suele ser visto más como amenaza que como oportunidad. Hace poco veía un estudio que mostraba a través de estadísticas 6 grandes beneficios de los países más internacionalizados. El primero es obviamente que tienen economías que crecen más porque acceden a mercados más grandes. El segundo es que generan mayores tasas de inversión, es lógico, uno invierte cuando puede acceder a mercados. El tercero es que generan más calidad de empleo o mejor calidad de empleo. Las empresas que compiten internacionalmente tienen que invertir en sus recursos humanos. El cuarto es que no solamente benefician a las empresas más internacionales que exportan, que importan, que participan de flujos de inversión, sino también a las demás, porque van generando efectos multiplicadores y un impacto en las condiciones cualitativas de la acción. El quinto es que son países más estables,
eso es muy especial para nosotros, sobre todo en términos cambiarios. Esto de los dólares que escasean tienen directa vinculación con la reticencia a la mayor intensidad internacional. Y el sexto no me lo acuerdo, pero creo que era que generan más solidez fiscal, porque obviamente hay mayor recaudación, en muchos casos impuestos pagados por extranjeros. Si una empresa paga más impuestos a las ganancias porque ha hecho más negocios en el exterior, bueno, ahí hay un sexto mejor impacto. De modo que lo primero que quiero decirles es bueno participar en los flujos de la economía internacional, algo que la Argentina hace poco. En adelante les voy a contar que, sin embargo, el contexto internacional está cambiando. Pero esa es la primera conclusión, básica, pero no es menor. Parto de eso para lo que diga después. Lo segundo es, de estas 4 ideas que quiero compartir con ustedes. Sin embargo, la Argentina tiene una históricamente muy débil vinculación externa. Se lo voy a plantear en algunas pinceladas. En lo que va del siglo, 21 años completos, o 20 o 22, según pongamos el inicio del siglo, el año 2000, 2001. El siglo empezó en el año 2001, pero la estadística suele tomarse del año 2000. Pero bueno, en lo que va del siglo, en el mundo, el stock de inversión extranjera, o sea, toda la inversión que hay acumulada operando en todos los países del mundo, más que se triplicó. En la Argentina, en términos nominales, permanece igual, unos 80.000 millones de dólares. La Argentina perdió, en lo que va del siglo, más del 70% de su participación en el stock total de inversión extranjera directa en el planeta. Ejemplo de esa desvinculación creciente, que podría ser refrendada por otra. En lo que va del siglo hemos perdido casi el 30% de nuestra participación en el comercio internacional total del mundo. Nosotros explicamos aproximadamente el 0,3% de todas las exportaciones mundiales. En el año 2000 explicábamos más del 0,4%. Hace 60 años explicábamos el 0,8%. Hay distintas manifestaciones que muestran que vamos retrayendo nuestra actividad y vamos participando menos en esos flujos internacionales múltiples, lo cual genera efectos en cada una de esas otras 6 manifestaciones que yo mencionaba. Por ejemplo, somos el país de la región, Latinoamérica, en el que hay menor participación del empleo generado en las exportaciones en el total del empleo. O sea, apenas el 8% del empleo en la Argentina es generado por exportaciones, el promedio en la región es casi el 20%. Por lo tanto, todo esto tiene impactos, no es solamente lo directo, sino también lo indirecto. O sea que la Argentina es un país con decreciente participación en los distintos flujos de la economía internacional. Ese es el segundo punto. Habría un montón de otras vías para explicar esto. Por ejemplo, de las 100 principales empresas multinacionales de origen latinoamericana, lo que se llama las multilatinas, multinacionales nacidas en Latinoamérica, de las 100 principales son mexicanas 24, brasileñas también 24, son chilenas 14, colombianas 7 u 8, algunas son binacionales. Argentina solo 5. Por lo que somos un país retraído. Y como somos retraídos, no nos beneficiamos de esas 6 grandes consecuencias de la mayor intensidad internacional. Esa es la segunda idea que quiero compartir con ustedes. Entrando un poco más profundamente en lo que me convoca, voy a la tercera. Sería bueno entonces que nosotros tratáramos de intensificar la relación económica con el resto del mundo. Por supuesto que la relación con el resto del mundo no debe ser solo económica. Yo hablo de aquello en lo cual trabajo. La relación económica con el mundo debe ser política, científica, cultural. De hecho, la Argentina, paradójicamente, tiene una mayor intensa vinculación con el mundo en asuntos no económicos. Está en este momento en Buenos Aires el secretario general de la International Chamber of Commerce, la Asociación Mundial de Empresas, cuya sede argentina yo presido, y en esta mañana en una reunión, cuando yo decía la Argentina está desvinculada del mundo, me decían, no es verdad, la Argentina tiene un soft power en el mundo. Lo que pasa es que se da a título individual. Hay científicos argentinos, está el tango, están los deportistas, está el Papa,
hay un espíritu argentino que todos conocemos en el mundo, pero eso llega de manera inorgánica, individual, con esfuerzos espontáneos. Hay un soft power, lo que ustedes no logran es organizar la vinculación con el mundo, me decía John Denton esta mañana, con un aporte para aportar la segunda cara de la moneda, en la que lo más complejo y sistémico, sin embargo, no ocurre. El tercer título que yo quiero compartir con ustedes es, bueno, si nosotros queremos recuperar la intensidad de la relación con el mundo para mejorar la calidad del empleo, la tasa de inversión, el comercio internacional, la robustez de las empresas, la evolución tecnológica, todo eso que es consecuencia de la mayor intensidad internacional, lo que tenemos que considerar es que el mundo está cambiando profundamente. El mundo viene cambiando hace algunos años y en los últimos ha acelerado procesos de cambio de manera dramática. A mí me gusta decir que el mundo está viviendo 5 grandes transformaciones simultáneas, muy intensas, aturden, que están poniendo en shock la mayoría de los continentes en base a los cuales nosotros hemos desarrollado el estudio de lo que pasa en el mundo. Y esas 5 grandes tendencias que ocurren hoy son, en primer lugar, la sustancial revolución tecnológica. La revolución tecnológica es abismal. Una de sus manifestaciones es que hay un cambio en la matriz económica que está trasladando el principal motor de la economía global, de la manufacturación industrial a escala, a la economía del capital intelectual, en la cual los intangibles, el saber organizado, la propiedad intelectual, el know-how, la ingeniería, la innovación, terminan siendo el principal factor de la economía. Eso no quiere decir que la revolución tecnológica está haciendo que se deja de manufacturar, lo que quiere decir es que la manufacturación ya no genera valor en sí mismo, sino que es el comportamiento del capital intelectual calificando la manufacturación a través de diseño, estándares de calidad certificados, desarrollo tecnológico en la gestión de los mercados, conformación de alianzas para la innovación, terminan generando el principal componente de valor. Hay hace poco un muy interesante estudio que muestra que de todas las empresas que cotizan en el Standard & Poor's 500, el 80% de su valor bursátil está explicado por activos intangibles y no por activos físicos, como hubiera ocurrido hace 20 o 30 años. Hace 50 años el 80% estaba explicado por activos físicos y hoy por los intangibles. Más allá de la foto de las compañías, esto significa que hoy, como dice Stan Shih, un estudioso de estos temas en Asia, la cadena de valor ya no se explica por una línea recta en la cual hay distintas etapas sucesivas de producción que todas generan más o menos el mismo valor, sino que se dibuja con lo que él llama un smiling curve, como un dibujo como una sonrisa, en la cual el principal componente de valor está en el inicio, la innovación, la ingeniería, la invención, o en el final, la distribución, la prestación, la relación con el cliente, y la manufacturación en el medio es donde menos valor se genera porque se robotiza o se traslada a mercados más baratos. Por lo que la revolución tecnológica, la del capital intelectual como principal motor, es una de esas 5 grandes tendencias en las cuales estamos. La segunda gran tendencia que vive el mundo es que, por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en la historia moderna, el líder de las transformaciones no es la política, sino que son las empresas. Históricamente, los grandes cambios vinieron de la política. Pensemos en el descubrimiento de América, en la Revolución Francesa, los procesos de constitucionalismo moderno, la caída del muro de Berlín. Todos los demás nos acomodábamos a esos cambios políticos y íbamos ocupando los espacios que la política generaba. Hoy son las empresas las que están transformando y todos los demás vienen detrás, incluso la política. Lo vimos en la pandemia. Y mientras estábamos todos encerrados, fueron los laboratorios los que acudieron a los ministerios de salud para prestarles soluciones a través de las vacunas y tratar de descomprimir la presión del virus. Fue Zoom el que proveyó una plataforma para que el sistema educativo siga funcionando, trasladándose de los edificios públicos de las escuelas a las plataformas globales, mundiales, a través de las cuales se permitió seguir con la educación a distancia. SpaceX durante la pandemia nos mostraba que estaba enviando
cohetes a las estaciones orbitales, empresa privada. Más del 60% de todos los satélites que están dando vuelta alrededor del mundo son privados. Cuando Rusia invadió Ucrania, se cortó Internet. Los satélites de SpaceX, la empresa de Elon Musk, te están proveyendo Internet en Ucrania, y por esos satélites privados ha habido Internet en Ucrania. De modo que hoy hay una enorme transformación de empresas disruptivas que incluso ponen en crisis al poder político como tal, que queda bastante desactualizado en términos de su capacidad científica de regular, queda aturdido y responde por detrás. Y esto está generando un enorme proceso de convulsión política en el mundo. Entre los efectos están estas crisis de liderazgo que estamos viendo hoy. Bueno, la segunda gran tendencia es las empresas están generando los nuevos escenarios. Esas empresas no actúan solas, están creando alianzas, redes globales, que ya no son cadenas de valor, sino que se llaman ecosistemas. Son alianzas entre empresas, universidades, financiadores, inversores, inventores. La World Intellectual Property Organization llama esto Global Innovation Networks y dice, son plataformas colectivas no estatales que van generando un impacto en la organización, incluso superior al que hoy pueden generar los propios estados nacionales. Estas redes son las que están generando más del 70% del valor en la economía internacional. La tercera gran tendencia que está ocurriendo hoy en el planeta es que como consecuencia de todo esto hay una creciente incidencia de la geopolítica internacional en los negocios, no tanto de la política nacional, que queda relegada, porque los fenómenos que ocurren ya no son nacionales. El Estado nacional no puede controlar los virus, los flujos de información, conocimiento y datos, los movimientos de capitales, las migraciones y las telemigraciones, pero hay movimientos geopolíticos internacionales que están actuando en respuesta, y la geopolítica está influyendo crecientemente en a dónde se invierte, con quién se comercia, dónde participan las empresas, a dónde ocurre la mayor prosperidad material. La cuarta gran tendencia, consecuencia de esto, es que inexorablemente, con cambios de tamaño y dimensión, el mundo es muy volátil. Ya no tenemos estabilidad, es imposible que la tasa de inflación mundial, que las cotizaciones de los tipos de cambio, que las salidas de capitales, o que los cambios en las incidencias relativas de los distintos sectores que van moviéndose de un grado de relevancia a otro según los grados de incidencia que van adquiriendo. Y el quinto, vinculado con estos dos últimos, es que entonces participar en el mundo supone participar en un escenario de crecientes exigencias de calidad, estándares, requisitos, normas técnicas, sanitarias, ambientales, de todo tipo. Ustedes han visto que las empresas que van al mundo tienen que responder con información, hay que ser amigable con el ambiente, estándares de todo tipo, no solamente en el producto, sino en el proceso, en el comportamiento de las empresas. Se nos mira con lupa, el mundo es más exigente. 5 procesos de transformación muy contundentes que hacen entonces que si un país como la Argentina, que como yo les dije en el primero de los 3 títulos que desarrollé hasta ahora, el primero es el mundo, participar en el mundo tiene beneficios. El segundo es la Argentina participa poco. El tercero es el mundo está cambiando, lo que les decía recién, y está cambiando mucho, más de lo que nos parece. Si la Argentina quiere recuperar un rol en el mundo, pues entonces no solamente tiene que tratar de lograr más de lo que no hacía, sino tiene que adaptarse a condiciones de cambio muy marcadas, lo cual supone adaptar empresas, recursos humanos, políticas y condiciones generales de participación. La globalización está cambiando mucho. Dice Richard Baldwin que es un error seguir viendo la globalización como lo que era, un proceso que podemos graficar en los contenedores arriba de los barcos transportando bienes, que en realidad hoy los sistemas de vinculación entre los países son mucho más complejos. A mí personalmente me gusta hablar de globalización hexagonal. Son 6 flujos distintos. Comercio internacional de bienes, que crece mucho. Esos anuncios de que la globalización se retraía no están siendo
refrendados por la realidad. El año pasado el comercio internacional de bienes y de servicios en todo el mundo llegó al récord de 28 billones de dólares. Récord histórico. Creció más de 20% en dólares, en volúmenes creció 8%, hubo alza de precios. El comercio de bienes sigue vigente. Segundo flujo, comercio de servicios, más relevante que el de bienes en el dinamismo, mucho más dinámico el comercio internacional de servicios que el de bienes en el planeta. Tercer gran flujo de esta nueva globalización, el que para mí es el más relevante de todos, los flujos de información, datos y conocimiento, de creciente valor económico, no siempre computado por las estadísticas, que no están relevando bien un enorme intercambio de saber con valor económico que no siempre tiene precio de transacción. Para hablarlo un poco más profundamente, pero la economía hoy está generando valor a partir de operaciones que no necesariamente están refrendadas en las estadísticas tradicionales. El cuarto gran flujo de esa globalización hexagonal son los flujos de financiamiento, que hoy en realidad se dirigen a alentar negocios nuevos, muy disruptivos, muy innovativos, incluso a través de instrumentos nuevos, las fintech, las foodtech, las agritech y un montón de institutos nuevos que en realidad son reacciones del sistema que quiere financiar, alejándose de las rigideces regulativas de los instrumentos convencionales. El quinto flujo, bueno, perdí la cuenta, dije el primero el de bienes, comercio de bienes, el segundo comercio de servicios, el tercero los flujos de información, datos y conocimiento, el cuarto los de financiamiento, el quinto los flujos de inversión extranjera directa, que como dije, crecieron mucho. El año pasado llegaron al récord el stock de inversión extranjera directa. El flujo anual baja un poquito, pero el stock acumulado es de más de 40 billones de dólares en el mundo. En la Argentina hay apenas 80.000 millones de dólares hundidos. Y el último, que para mí es también muy significativo, es el de las migraciones y las telemigraciones. La gente viaja, pero no solamente físicamente. Hay creciente cantidad de gente que trabaja desde un lugar al otro. 1.600 millones de trabajadores en todo el mundo se conectan a Internet desde sus puestos de trabajo, no desde sus casas, ni desde sus celulares, ni desde un cibercafé. Puestos de trabajo globales. Por lo tanto, esa globalización es más compleja, mucho más intensa, no es solo la de los barcos que transportan contenedores, por eso es que muchos dicen la globalización se retrae, porque están viendo problemas en las cadenas de abastecimiento que aparecen porque hay lockdowns en China o porque hay cuellos de botella en los puertos, efectivamente, pero resulta que el valor está generándose también por otro lado en las relaciones internacionales. Por lo tanto, ese escenario de cambio plantea para la Argentina una necesidad de reacción. Este es el cuarto y último título que les dije que iba a compartir con ustedes. Si nosotros queremos participar de ese escenario, bueno, tenemos que adaptarnos no solamente a hacer más de lo que antes no hacíamos o hacíamos poco. Y ahí me parece que hay un enorme desafío para la Argentina, que tiene que alentar una economía mucho más flexible, mucho más dinámica, mucho más intensa en innovación, creatividad e inversión. Y para esto a mí me parece que hay 4 consignas que la Argentina debería considerar para mejorar su condición de participación en ese nuevo mundo. La primera claramente es estabilizar la macroeconomía, una economía muy inestable desde el punto de vista macroeconómico, que hace que las empresas tengan que mirarse el ombligo y estar todo el tiempo corriendo a la defensiva, en vez de proyectar, desalienta la mayor intensidad internacional. El segundo requisito para participar en esto para la Argentina es un fortalecimiento institucional. No hay manera de alentar a las empresas a activar proyectos hacia adelante si no hay cumplimiento de garantías, derechos subjetivos, contratos vigentes, conflictos resueltos entre particulares a través del principio de legalidad y la autoridad jurisdiccional resolviendo en base a criterios objetivos, instituciones. El tercer gran requisito es modernizar el ambiente regulativo. Claramente la Argentina tiene un ambiente regulativo prohibicionista, burocratizado, obstructivo, que impide ser parte del dinamismo internacional. Y el cuarto y último es una arquitectura institucional. La Argentina tiene que activar vínculos con el resto del mundo a partir de acuerdos más modernos de integración económica, de libre comercio, de
complementación, de aliento, de participación de empresas en redes internacionales. Es un cuadrado de requisitos sin los cuales es muy difícil participar en eso que yo les mencionaba antes. De modo que yo diría, y para terminar, primero, hay una oportunidad. Cuando se mueve el piso y cambia el contexto, como está pasando en el mundo, para los que venimos de atrás hay una oportunidad y hay un dolor de cabeza para los que iban adelante. Les cambiaron la hoja de ruta. Pero la otra cara de la moneda es, tenemos que hacer cosas que hoy todavía no estamos haciendo. Bueno, les agradezco la atención y entiendo que ahora hay algún diálogo o preguntas. Muchísimas gracias, Marcelo Elizondo. La primera pregunta es, ¿cuán desconectado está el sistema político argentino y el sistema de empresas en la Argentina de este nuevo mundo que usted ha descrito? Bueno, el sistema político en la Argentina está en crisis como en tantos lugares del mundo. En particular, voy a decir una cosa que es fea, y que no se malinterprete, está en crisis la democracia política en el mundo. Está en crisis. Los sistemas democráticos están generando convulsiones, están reflejando malestares. En todos lados ganan las oposiciones, en algunos lados oposiciones muy radicalizadas, y en Latinoamérica peor. Latinoamérica está dando señales muy inquietantes. Por lo tanto, el sistema político argentino más o menos está como el resto de la región. A veces nos parece que los problemas son autónomos y particulares, y en realidad hay algo parecido a lo que pasa en el resto de la región. Sin embargo, lo que sí para mí está muy desvinculado de lo que pasa en el mundo, en la Argentina, es el paquete el conjunto de valores preeminentes en la política argentina. La Argentina no mira lo que pasa en el mundo, nadie le interesa lo que pasa en el mundo, la política no lo analiza, no lo entiende, le parece poco relevante. Por lo tanto, una cosa es el sistema político tan en crisis como muchos otros, otra cosa es los actores de la política de la Argentina que no tienen esto como agenda. La segunda parte de la pregunta, las empresas. Y las empresas no están bien vinculadas con el mundo porque son rehenes del sistema. Cuando uno está preso de un contexto en el cual se le acorta el escenario y tiene menos margen para pensar, proyectar, innovar, invertir y proyectar. Por lo tanto, la verdad es que si uno mira el comercio internacional, y solo 3% del total de exportaciones mundiales, explicamos, o la cantidad de empresas exportadoras. En la Argentina hay inscritas en el registro de exportadores más o menos 9.000 empresas. La mitad de esas no exporta regularmente, la mitad sí. Para que exporta más de 1.000 millones de dólares por año son solo 15. Que exporta más de 100 millones de dólares por año a la Argentina y solo 60. Por lo tanto, tenemos poquitos con intensidad en los vínculos internacionales, en mi opinión, en buena parte, efecto de ese contexto local que nos tira para abajo. Marcelo, acá me hacen llegar una pregunta sobre el tema Colombia, ¿no? En Colombia ha llegado como presidente Petro, y la pregunta es si una caída de Colombia dentro de la región, desde el punto de vista económico, podría transformarse en una oportunidad para la Argentina. Yo preferiría vivir en una región más próspera y más progresista. No soy de los que cree que al vecino le vaya mal me beneficia a mí. En realidad hoy ese mundo está tan globalizado que no es bueno que se empiece a mirar con desconfianza a Chile, como se lo está mirando, o haya mucha incertidumbre sobre lo que pasa en Colombia, mucha preocupación por lo que pasa en Perú, o incluso en Ecuador, donde hay un gobierno con una agenda que supone que es más pro economía, pero con muchos problemas políticos, o cierto temor por lo que viene en Brasil. Por lo que, en mi opinión, que a la región no le vaya bien no es bueno para la Argentina. Y a la región no le está yendo bien. Latinoamérica es una región muy atrasada. Latinoamérica explica solo el 3% de todo el Producto Mundial. 3%. Asia explica el 33%. Europa, el 20%. Más del 20%. Norteamérica casi el 20%. Y Latinoamérica solo el 3%. Si no sale todo en conjunto es muy difícil. Por lo tanto, me parece que lo mejor sería que la región entera sea más progresista y no estar valiéndonos de fracasos del vecino. ¿Cuáles serían las 3 medidas más importantes, a su juicio, para lograr que la Argentina tenga una mayor inserción en el mundo? Bueno, lo dije al final, de los 4 puntos, el cuarto era eso. Primero, estabilizar la macroeconomía de manera sostenible.
Segundo, un fortalecimiento institucional. No hay manera de que las empresas sean parte de redes globales si no tienen garantías. Derechos subjetivos, cumplimiento de contratos, seguridad jurídica, conflictos resueltos de manera previsible. Lo segundo es instituciones. Lo tercero es un ambiente regulativo más flexible. Todo está prohibido, por todo hay que pedir permiso, todo requiere un formulario, esto requiere innovación. Yo les decía en uno de los puntos anteriores, las empresas lideran, por lo tanto hay que permitirles liderar. Y el cuarto es una arquitectura de vínculos internacionales, a través de pactos. El 60% de todo lo que comercia el mundo, de todas las exportaciones e importaciones de todo el mundo, el 60% ocurre entre países que han celebrado entre sí acuerdos de libre comercio. Y solo el 40% restante entre países que no tienen pactos entre sí. La Argentina exporta solo el 15% del total de lo que exporta a mercados con los que tiene acuerdos de libre comercio. Por lo tanto, el 85% nuestro entra en mercados muy complejos en los que tenemos que pagar costos de acceso que la mayoría de nuestros competidores no pagan. Por lo que hay una necesidad del cuarto punto, una arquitectura institucional internacional más intensa. Para mí son esos 4 requisitos. Una empresa como Mercado Pago sería, a su juicio, un ejemplo que desde la Argentina, de alguna manera, la inserción es posible. ¿Es un ejemplo o cómo la evalúa usted? Sí, la Argentina tiene... Siempre generalizar es una injusticia. Uno habla de la Argentina con números y adentro de la Argentina hay algunos que van mejor y otros peor. Claramente el sector agroproductivo de la Argentina es muy competitivo, y del mismo modo que el sector de lo que podríamos llamar la economía del conocimiento. Y ahí hay empresas como Mercado Libre, o como Globant, o como todos estos unicornios que ya son más de 10, que están teniendo mucho éxito, y que responden a eso que yo les mencionaba, la economía del capital intelectual y de los intangibles, y de la nueva generación de valor. Es un ejemplo, claramente, porque además son empresas globales, no son empresas que exportan, son empresas que hacen una parte acá, otra parte allá, tienen socios por el otro lado, actúan en ecosistemas, lo que se llama Open Innovation, innovan pero con socios, por lo que claramente esa es una respuesta que muestra que la Argentina puede hacerlo. Lo que hay que crear son las condiciones, eso que me decía John Denton esta mañana. Ustedes tienen soft power, tienen que convertirlo en hard power, por lo tanto es un ejemplo, ¿sí? Y hay otros. Bueno, se ha puesto de moda en las últimas horas la palabra Festival de Importaciones. Me gustaría, si usted tiene los datos de qué es lo que está hoy importando la Argentina, cómo puede ser, si puede darme los datos, cuáles son los bienes que más importan y si existen justamente un festival de importaciones. Los festivales suelen ser divertidos. La Argentina exportó el año pasado, exportó más o menos 78.000 millones de dólares. E importó 15.000 millones de dólares menos, 63.000 millones. Tuvimos un superávit comercial de 15.000 millones. De lo que exporta, casi el 70% son bienes de origen agropecuario. Algunos primarios, mal llamados primarios, porque en realidad son bienes en los cuales hay muchísima tecnología incorporada, y otros manufacturados de origen agropecuario, como los aceites, las harinas, los vinos, los jugos concentrados. O sea, el grueso de las exportaciones son de origen agropecuario, con mucha tecnología. Me parece que es un error seguir creyendo que eso es poco valor agregado. El otro 30% de las expos son algunos productos industriales, sobre todo el sector automotriz, la siderurgia, y algún rubro más. En la SIMPO, que es lo que me pregunta Clara, es interesante. La SIMPO el año pasado tuvieron un crecimiento alto en relación al año anterior. Lo que pasa es que si nos comparamos con el año de la pandemia, todo crece un montón. Otro ejemplo del aislamiento argentino. Cuando apareció la pandemia, inicios del año 20, la Organización Mundial de Comercio aseguró que para todo el mundo, la suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo por la pandemia iba a caer más de 30%. Cayó 5%. Hay una resiliencia de la globalización por la estructura económica. Pero en la Argentina cayó 15%. La Argentina tuvo un comportamiento mucho peor. Por lo tanto, luego ahí rebote más rápido. Las SIMPO este año están creciendo 40% en relación al año anterior. Por lo tanto, si uno mira la foto de este año contra la del año anterior, crece mucho. Ahora, ¿por qué creo que no hay festival de importaciones? Porque en realidad lo que la Argentina está haciendo es recuperar un nivel
normal de importaciones en relación a su dimensión económica. Te lo voy a poner en estos términos. Con este festival supuesto de importaciones, con el crecimiento de importaciones de este año de 40% en relación al año anterior, año en el cual ya había crecido más del 40% en relación al año anterior, con todo eso, las importaciones en relación al PBI en la Argentina están casi en el 20%. El ratio de importaciones PBI da más o menos casi 20%, con el crecimiento vertiginoso de este año. En Latinoamérica el promedio es 25%, en el mundo el promedio es 28%, nosotros con este crecimiento estamos recién en 20%. Lo que está haciendo la Argentina es importando para funcionar. Las importaciones, y esa es la otra parte de la pregunta, están compuestas por bienes que se utilizan para producir. El principal componente de las importaciones, más de un tercio, son insumos, son bienes intermedios para la producción. Segundo principal componente son bienes de capital o piezas, partes y accesorios de los bienes de capital, máquinas. El tercer componente es la energía, que está creciendo mucho, se triplica este año por los precios internacionales. Por lo tanto, en mi opinión, hay crecimiento fuerte de INPO, es normal, no es festival, tiende a generar un piso básico para poder producir. La mayoría de lo que la Argentina importa son bienes para que la economía funcione. Marcelo, ¿en cuánto afecta a la brecha cambiaria la posibilidad de sostener un flujo exportador sostenible? Mucho afecta. A mí me parece que las realidades son sistémicas y que nunca hay una sola causa para explicar algo. Pero esa debilidad en la vinculación internacional de la Argentina está explicada por varios factores. Uno de ellos, no es el único, pero uno de ellos muy relevante es la brecha cambiaria. Ustedes imagínense que el exportador firma un contrato en dólares y nunca recibe los dólares aunque mande el producto. El dólar se lo queda al Banco Central, que le da al exportador pesos a tipo de cambio oficial, 100 pesos menos que lo que cobraría en el mercado. Por lo tanto, hay un desaliento a la exportación. El exportador, además, en muchos casos paga altísimos impuestos a las exportaciones, lo que eufemísticamente llamamos retenciones. Dice María Fernanda Garza, una empresaria mexicana que recibía hace un mes acá, me dice, yo siempre que leía retenciones creía que era una retención que después era devuelta. Eso es una retención. Pero ahora me doy cuenta que lo que usted llama retención es un impuesto. Sí, es un impuesto. De modo que la brecha es peor que las retenciones. Y lo digo muchas veces a mis amigos empresarios. Se viven quejando de las retenciones. Lo que pierden por la brecha es mucho mayor que las retenciones. Por lo tanto, la brecha es, primero, un problema porque es una exacción. Segundo problema porque es imposible predecir. La brecha, uno nunca sabe cuál va a ser la brecha. Puede achicarse, ampliarse, hay imposibilidad de cálculo económico, sobre todo en moneda dura. Y en tercer lugar, porque la brecha no solamente afecta al comercio, también afecta a la inversión. Ustedes imagínense que si un inversor extranjero quiere entrar $1 en la Argentina, tiene la obligación de entrarlo por el Banco Central y cobrar pesos a tipo de cambio oficial. ¿Quién va a entrar $1? Ni un argentino. Por lo tanto, es una de las causas, no es la única, pero muy relevante para achicar la posibilidad de mayor internacionalidad. Marcelo, le hago la última pregunta. La inserción internacional de la Argentina es un tema de decisión política, ¿no? La pregunta es, ¿dónde encuentra usted las mayores resistencias para que esta inserción se produzca? Porque esto implica una cultura, un cambio de cultura política, de burocrática, empresarial. ¿Dónde están las mayores resistencias que han impedido que la Argentina se inserte o firme tratados de libre comercio? ¿Dónde están las mayores resistencias? Hay una fórmula que es ETL, en todos lados. Cuando uno consolida un sistema tan pernicioso, y todos terminamos viviendo el sistema pernicioso, para todos cambiar, aunque creamos que cambiar es bueno, es costoso. Por lo tanto, hay mucha resistencia. Hay algunas resistencias que son ideológicas, hay gente que cree que el mundo es una amenaza. Hay muchas resistencias que son tácticas. En el largo plazo me va a convenir, pero en el corto, ¿quién me paga la transición? Hay muchas resistencias que son de incertidumbre, porque cambiar un régimen por otro supone un salto al vacío por un tiempo hasta que se vuelven a acomodar las fichas. Por lo tanto, yo creo que eso requeriría un liderazgo y una vocación de consumir capital político muy alta, muy altos. El liderazgo y la vocación de consumir capital político. Porque hay que ir en contra de un montón de gente que va a estar en contra. Claudio Suchovicki siempre pone un ejemplo que me parece buenísimo. Alguien va por un
por una calle, se encuentra con un bache enorme, un pozo, se detiene, se le mete el auto, no puede salir, viene alguien mientras está esperando que venga la grúa y le dice, escúcheme, ¿llamó a la grúa? No, bueno, le presto el teléfono para que llame, bueno, pero le cobro algo, bueno, y viene otro y dice, además le ofrezco un café, y entonces se va armando una cola atrás y le dan el café al de al lado, y como hace frío viene alguien y le vende una manta, y entonces viene el municipio y dice, voy a arreglar el bache, y el que vende el café, el que vende la manta, el que alquila el suelo, dice, no, me dejan sin trabajo. Entonces, uno crea un sistema del cual todos terminamos viviendo y entonces el cambio todavía es mucho más complejo. La ventaja es que cuando cuando hace crisis el sistema, entonces es más fácil, porque los beneficios del sistema distorsivo ya no son tan explícitos. Yo tenía un profesor en España que decía, la derrota enseña lo que la victoria oculta. Y entonces, cuando hay crisis, es más fácil cambiar. Por lo tanto, se necesita mucho capital político, mucho liderazgo y mucha convicción. Ahora, no se puede pretender una inserción internacional y una apertura si no se ordena todo lo demás. Porque es lógico que un empresario me diga, y yo no quiero que me abras la economía con la inseguridad jurídica, con la tasa de inflación, con el crowding out y la escasez de financiamiento, y con la intervención del gobierno. Corrijamos todo, y entonces hay que corregir todo a la vez. Marcelo Elizondo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pidiendo disculpas por la prolongación de nuestro almuerzo de hoy, pero agradeciéndole a nuestro orador la extraordinaria exposición y a todos ustedes por la presencia, vamos a dar por concluido el almuerzo del día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias a todos.